titular que daría es que von der Leyen va a tener que buscar el equilibrio, va a tener que pactar o va a tener que ver cómo lo hace entre Sánchez, que sale en ese aspecto reforzado, y Meloni. He escrito un artículo que mañana se publicará en el que lo titulo así, sin anestesia. Digo, Tezanos es un mentiroso indispensable. Son 5,2 millones. 700.000 votos separan al PP del PSOE. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. No sabíamos si hacer un programa extraordinario. De hecho, grabamos otra plaza el viernes y ya les hicimos partícipes de nuestras dudas. ¿Qué hacer? Volver, insistir, a lo mejor nos hacíamos pesados. Pero bueno, es verdad que se han celebrado unas elecciones europeas, unas elecciones al Parlamento Europeo, y los resultados, como no podía ser de otra manera, ya dijimos también el viernes en el último programa de la plaza, los resultados electorales siempre son interesantes y siempre admiten muchas vueltas, siempre admiten poner sobre ellos muchas lupas para ver los recovecos, para ver qué hay detrás, si existe algún mainstream que podamos explicar y que justifique esos movimientos, esos resultados, al alza, a la baja o al empate, como ustedes quieran. Ya no han pasado ni 24 horas desde que se cerraron los colegios y ya estamos viendo algunas consecuencias de esos resultados electorales. La más inmediata, ustedes ya lo conocerán, porque esta decisión se ha conocido el lunes hacia las 3 y algunos minutos de la tarde, ha sido la decisión de Yolanda Díaz de dimitir como coordinadora de Sumar, no de vicepresidenta, como coordinadora de Sumar, no nos equivoquemos. Bueno, es una de las primeras decisiones de esos resultados electorales. Probablemente también tenga algo que ver con esos resultados electorales la decisión de los partidos en Cataluña, dispuestos, creo que se está celebrando la votación en estos momentos, mientras estamos grabando este episodio de La Plaza, a acaparar una mesa del Parlamento exclusivamente para las fuerzas independentistas o claramente dominada por las fuerzas independentistas. Parece ser que contando incluso con los votos de 2 diputados a los que expresamente el Tribunal Constitucional se los negó la semana pasada. En fin, son algunas decisiones, seguramente habrá más, esto solo si nos centramos en España. En Europa se produjo ya ayer una cascada de ellas. La primera, la decisión de Macron de disolver la Asamblea Nacional Francesa y proceder a convocar unas nuevas elecciones. También dimitió el primer ministro belga, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, para hablar de todas esas consecuencias y de los resultados, hoy hemos convocado a unos cuantos amigos y compañeros aquí a la plaza y está un poquitín más abarrotada que de costumbre, pero yo confío en la disciplina, en la generosidad de todos nuestros invitados hoy para que con sus intervenciones cortas y obviamente certeras nos ayuden a que este programa tenga un ritmo adecuado y una duración también adecuada. Nos acompañan hoy desde Galicia Julián Rodríguez Moscoso. ¿Qué tal, Julián? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Director de Economía Digital en Galicia. Desde el País Vasco, Miguel Ángel Idígoras. Miguel Ángel, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas. Miguel Ángel es uno de nuestros grandes colaboradores en Economía Digital. Y desde el estudio, Ismael García Villarejo, a quien veo ya ocupando mi habitual posición, ya hablaremos de esto, pero en Madrid, Ismael García Villarejo, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Pero a mí me han sentado aquí, ¿eh? Vale, ya hablaremos. Y Alejandro Ramírez, ¿qué tal, Alejandro? Hola, Juan, muy bien. Pues si os parece, vamos sin más dilación, sin más enrollo, a empezar ya a debatir los resultados que han significado para vosotros, las consecuencias y el futuro más inmediato, a vuestro juicio, de Europa. ¿Os parece? Venga, pues empezamos. Muy brevemente, un titular. En resumen, resultados, elecciones europeas, teniendo en cuenta que además, como os pido una cierta brevedad, quien empiece con esa convocatoria, ese llamamiento tan genérico, va a marcar un poquitín la iniciativa. Miguel Ángel. Bueno, a ver, brevedad y concisión, casi un titular, ¿no? Yo diría que
Europa ha votado de una manera radical, o por lo menos de una manera de protesta, sobre todo por una cuestión que creo que es el elefante en la habitación, que es la inmigración, sobre todo la inmigración irregular, la inmigración descontrolada en Europa, que está generando en muchos países una situación tensa y que está haciendo que buena parte de la sociedad de esos países reaccionen como han reaccionado. Yo creo que lo hablamos cuando las elecciones en Cataluña, y creo que en Europa se está dando esa cuestión. Es un elemento para mí fundamental que los partidos de izquierda eluden porque creen que no es fácil abordarlo, y los partidos de derechas también de alguna manera lo evitan porque es un problema espinoso, pero sin embargo hay quien no lo hace, y quien no lo hace, quien lo aborda, quien coge el toro por los cuernos, se está llevando los votos de la gente. Julián. Bueno, yo creo que desde el plano europeo, ¿no? Creo que se ha salvado el riesgo, que había un riesgo serio de regresión en el proceso de construcción europea, porque es verdad que la ultraderecha sube con contundencia, de una forma muy explícita, pero esa mayoría que se articuló en las pasadas elecciones, pues yo creo que se va a poder mantener con holgura, ¿no? Con cierto margen, ¿no? Venimos de una legislatura del Brexit, de la legislatura del COVID, hablo de Europa, y de la legislatura de la guerra, ¿no? Muy complicada. A la inmigración yo le sumaría alguna otra cuestión, sobre todo ese resurgir de la Europa de las naciones, ese planteamiento de oye, no queremos ceder más soberanía, ¿no? Ahí está el riesgo porque no tenemos nada a cambio que nos satisfaga, ¿no? Sea PAC, sea Next Generation y demás, ¿no? Es casi una balanza la que se establece ahora en la votar. Muy preocupante la situación en Alemania, creo, en Francia también, pero para cerrar, España, y este es un mensaje que creo que no se está usando. España ha demostrado en cierta medida que tanto el primer partido como el segundo son plenamente europeístas, cosa que no pasa ni en Francia, no pasa en Austria, no pasa en Alemania, no pasa en Polonia, no pasa en Italia. Es decir, tanto PP como PSOE no tienen por ningún asomo, no emiten ningún asomo de duda sobre su convicción europeísta, ¿no? Y creo que eso es muy importante, más allá de lo que haya pasado en el patio doméstico. Alejandro. Yo, centrándome, por no repetir los argumentos que comparto en Europa, aunque sí, la verdad que me ha impactado el resultado en Alemania, ¿no? Que sea la segunda fuerza política en ese país un partido de ultraderecha, la verdad que es impactante, ¿no? Porque ya en Francia Le Pen ya tenía su recorrido, en Italia pues con Meloni también está demostrando en cierta manera que si llega la ultraderecha al poder, pues no es tan peligroso como se supone, porque lleva 1 año y algo gobernando Italia, y la verdad que yo creo que es la época de mayor estabilidad en los últimos años, y por algo ha caracterizado a Italia ha sido por una crisis permanente, amenaza de salida del euro, gobierno uno detrás de otro, y Meloni está dando una estabilidad yo creo que desconocida hasta ahora, ¿no? Y que abre un poco a las puertas a lo que serían otro tipo de gobierno ultraderechista que el momento que llegan al poder pues deja un poco en segundo plano pues esas reivindicaciones o una manera que parece de gobernar que la gente no comparte y lo enfocan de una forma más serena. Eso en el plano europeo, y en el plano nacional creo que el bipartidismo sale reforzado, los dos partidos tienen motivos para estar satisfechos, pero creo que tiene que haber una insatisfacción generalizada en los dos líderes, tanto en Feijóo como en Sánchez. ¿Por qué? Porque creo que son como dos boxeadores que salen al ring y lo que busca es el golpe definitivo, el KO del contrario, que no se levante de la lona, la aniquilación total del contrario. Eso es lo que busca Sánchez con Feijóo y Feijóo con Sánchez. Y la verdad es que hasta ahora lo que está consiguiendo Feijóo son victorias por punto, victoria en cada elección, pero ninguno consigue quitarse de en medio a su oponente, que para ello es su principal objetivo desde el principio. Ismael. Te doy dos titulares y si quieres ya luego los desarrollo. Primer titular en lectura nacional, yo creo que es el evidente. Feijóo se consolida y Sánchez se tambalea.
A nivel continental, en el resto de Europa, el titular que daría es que von der Leyen va a tener que buscar el equilibrio, va a tener que pactar o va a tener que ver cómo lo hace entre Sánchez, que sale en ese aspecto reforzado, y Meloni. Entonces, lo que sea que vaya a suceder en Europa en los próximos 5 años, por ahora, con lo que sabemos hoy, tendrá que pasar por estas tres, por este triángulo, va a tener que pactarlo. El socialismo se ha pegado tal batacazo en toda Europa que al final Pedro Sánchez ha quedado como líder socialista más destacado. Por tanto, si von der Leyen aspira a reeditar el pacto conservadores, liberales y socialistas, va a tener que prácticamente negociar con Pedro Sánchez los términos de ese pacto, porque el resto de líderes socialistas se van a pegar a él. Y Meloni, porque va a ser la lideresa que va a dar coherencia y discurso, como señalaba Idígoras, en asuntos que hasta ahora no se han sabido tratar, incluso para el bloque del Partido Popular Europeo. No solo va a ejercer influencia dentro de lo que es los partidos más próximos a su ideario, sino que además va a marcarle el camino al Partido Popular Europeo. Permíteme un brevísimo apunte de 1 minuto para recordar a nuestros usuarios, a los que nos oigan o nos vean, que estamos empeñados en destacar la visibilidad de las pymes, en premiar, en resaltar el esfuerzo que hacen tantos miles y miles de pequeños empresarios y, por lo tanto, que junto con Vodafone Business hemos convocado unos premios a los que ustedes, cuyas características, cuya norma, características pueden visitar o pueden conocer yendo a la página web que tendrán en la parte baja de su pantalla, que es premios pymes a otro nivel.es. También podrán encontrarlo en las páginas de Economía Digital. Bien, sobre Europa ya voy a pedir que nos metamos en lo de aquí, en lo de casa, que es fregado. Ya está bien de hablar del Banco Central Europeo, von Leyen y todas estas cosas, que queda bien, está bien, queda muy culto, pero vamos aquí a la materia que más nos preocupa. Simplemente un apunte que ya lo habéis dicho, creo que vosotros también. El problema yo creo que es uno de los problemas, y también habrá que analizarlo en España, evidentemente. No es que en muchos sitios el segundo partido sea la extrema derecha, el problema es que la izquierda ha desaparecido. El problema es que la izquierda, el batacazo, habéis mencionado, de Scholz en Alemania ha sido brutal. En Francia ni está ni se la espera prácticamente. Algunos confiaban en que Mélenchon pudiera ser un líder capaz de crecer. No ha aparecido prácticamente, ha tenido unos resultados pobres en estas elecciones europeas. Meloni se considera en Italia la gran nación donde la izquierda y la democracia cristiana se repartían el país hasta hace poco, pero quien se consolida hoy en todas las áreas de gobierno es Meloni, por poner un ejemplo. En Portugal son los conservadores los que están en el poder. Creo que ha avanzado también en Noruega, o en Finlandia, perdón, ya estaban gobernando. Creo que han ganado también en Grecia, creo que con el PASOK reducido a la tercera o cuarta fuerza política, si no estoy equivocado. En fin, creo que el problema es que la izquierda está desapareciendo. Probablemente estaría de acuerdo con Miguel Ángel, pues porque hay una serie de temas en los que la izquierda se siente muy incómoda por razones obvias, pero que están ahí y que a la gente, al parecer, les preocupa. Vamos con España, vamos con los resultados que se han producido aquí. Ya habéis apuntado algún titular sobre Sánchez, Feijóo, Sánchez. Bien, oye, barra libre, coger los distintos liderazgos por donde queráis. Incluso si alguien quiere hablar del Partido Nacionalista Vasco o de la coalición Zeus, qué nombre, aunque fuera con C, o de otro partido, o de Alvise, sentiros libres, donde aquello que más os haya impactado, por favor, empezad a meter mano a todos en España. Miguel Ángel. Bueno, me ha gustado la metáfora que ha utilizado Alejandro. Es verdad, son dos púgiles, Feijóo y Sánchez. Le va ganando Feijóo a los puntos, pero lo que está demostrando Sánchez es que es muy correoso, que es un púgil correoso. No sabemos si va a llegar a los 12 asaltos o
o hasta cuándo puede llegar. Para mí lo que más me sorprende de estas elecciones es cómo el Partido Socialista consigue todavía, a pesar de todo, el 30% de los votos, ¿no? Y ahí es donde he escrito un artículo que mañana se publicará, en el que lo titulo así, sin anestesia. Digo, Tezanos es un mentiroso indispensable. ¿Y por qué? Pues porque creo que alrededor de Sánchez y alrededor del Partido Socialista se ha establecido una tela de araña de medios, de mensajes, que nos están haciendo ser la excepción en Europa, ¿no? Decimos, Pedro Sánchez es el único socialista prácticamente que gobierna, que no ha sufrido una derrota como el resto. Bueno, somos la excepción una vez más, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay una maquinaria en torno al presidente de nuestro gobierno, en el que hay que analizarla minuciosamente para saber y para entender por qué sigue teniendo el 30% de los votos, ¿no? Y un poco, bueno, pues sí, es verdad que posiblemente von der Leyen tenga que pactar o negociar con Sánchez y demás, pero vamos a ver qué derroteros toma el caso Begoña Gómez después de haber escuchado lo del tema de la Fiscalía Europea, porque no creo tampoco yo que en Bruselas o en Europa en general un gobierno con un caso como este se acepte así con total normalidad, ¿no? Es un poco mi reflexión, un poco así hago la pluma. Julián. Vamos a ver, si nos movemos en el territorio de los titulares que están siguiendo con los planteamientos que hacéis, y empezando con Sánchez, yo creo que ha salvado otro más mal, o sea, claramente, es decir, retiene el 30% del porcentaje de voto, ¿no? Son 5,2 millones, 700.000 votos separan al PP del PSOE. Pero es que pasó las generales, en cierta medida. Y las catalanas, por una serie de factores diferentes, el PSC está donde está, ¿no? Como partido más votado. Entonces, yo no solo miraría al entorno de Sánchez, porque a la hora de valorar los porcentajes de votos en estas elecciones, yo creo que hay que irse también a ver al contrario, es decir, si estamos hablando en términos de púgiles. Es decir, el PP ha ganado claramente, ha aumentado, el PSOE ha retenido, pero es que también ha sumado Vox. Es decir, es verdad que están muy parejos, pero es que también ha sumado Vox. Ha pasado de 2 diputados a 6 diputados. Emerge una nueva fuerza que esta sí que es populista. Esta es populista pura y dura. O sea, Vox se queda, ya seguiremos con ellos, ¿no? Pero Vox se queda en, bueno, casi un partido clásico comparado con lo que es el populismo de nuevo cuño, ¿no? Esa es un poco la realidad, ¿no? Entonces, esos son bastantes, esos son casi 2 millones de votos. Es que a lo mejor Feijóo no ha logrado todavía, a pesar de los cañonazos en la campaña electoral, no ha logrado todavía rearmar la derecha en España. Porque ese sí que podría ser el salto que le llevaría a separarse de Pedro Sánchez. Es decir, porque son 4 puntos los que le separan ahora a uno de otro. Por eso creo que también es que es muy interesante, ¿no? O sea, ha crecido el PP a costa de la desaparición de Ciudadanos. Pero el resto de la esfera política de la derecha se ha quedado intacta e incluso ha crecido. Ha crecido Vox y ha crecido y emerge el partido de los cabreados pero de lo más básico, ¿no? De lo más simple, ¿no? Una formación que se dedica, pues, y acabo, una formación que se dedica, bueno, pues a buscar enemigos identificables, ¿no? Y a aportar soluciones muy fáciles, muy sencillas, o sea, nada de complejidad, ¿no? Y ese mensaje cala y ha calado porque tiene 3 diputados. Es verdad que la circunscripción única hace que, bueno, que esto en unas elecciones europeas puede haber partidos como como hubo el Gil, como hubo, bueno, estuvo Ruiz Mateos en su día, ¿os acordaréis? Ruiz Mateos y tal, pero bueno, pero son 800.000 votos los que ha sacado, ¿no? Y esos votos, bueno, pues a lo mejor en condiciones normales de presión y temperatura estaban en el entorno de Feijóo. Yo estaría preocupado de Feijóo, aún siendo ganador. Alejandro. Sí, yo fíjate, yo creo que lo comentamos antes de las elecciones que pensaba que la distancia entre el PP y el PSOE iba a ser superior, ¿no? Porque aparte de todo lo que arrastraba Pedro Sánchez, de Koldo, Ley de Amnistía, Begoña Gómez, etcétera, todo eso, el desgaste de tantos años en el poder, porque tradicionalmente también las elecciones europeas han sido propensas a eso, a castigar al partido del gobierno, incluso sus propios votantes, que en otros momentos, que en elecciones generales sí le conceden la confianza, pero aprovechan los comicios europeos
lanzarle ese mensaje que no estoy satisfecho con lo que estás haciendo, que no estoy de acuerdo con muchas cosas y aprovecho estas elecciones para enviarte este mensaje. Y en cambio no se ha producido, se ha sostenido ahí con ese 30%, que yo creo que es una base que le hace ver el futuro, entre comillas, con cierto optimismo, porque aunque se extrapolen los resultados que se han dado en la europea, las generales, la situación está muy unida, no hay apenas diferencia entre ambos partidos, ¿no? Y con respecto a lo que comentaba Julián de Alvise Pérez, yo me quedo alucinado cómo cuando se hablaba de cómo las redes sociales iban a cambiar, ¿no?, el tablero político, la utilidad que cómo la ha utilizado Alvise Pérez es alucinante, porque es que tiene como 1 millón de seguidores y le han votado 800.000, o sea, es que es una eficacia tremenda y todos han venido por ahí la mayoría. Y ahí me ha sorprendido que el domingo estaba viendo yo un partido de jóvenes de mi hijo y tal, y en la grada comentaban la mayoría de los jóvenes que habían votado a Alvise. Y no solo que no habían votado, sino que habían firmado en el momento que era necesario para los votos, para poder concurrir y tal. Oye, que eso exige un esfuerzo también, que había que imprimir de la página web, dar la firma, enviársela por correo, y eso lo ha hecho gente joven, gente que tendrían allí entre 25 o 30 años como mucho. Y me sorprendió, me llamó la atención cómo ha sido capaz de convencer a este perfil de votante, a los más jóvenes, y cómo ha conseguido que a través de las redes sociales, única y exclusivamente, porque el resto que ha hecho ha sido pegar con un megáfono 4 gritos por 4 calles y nada más. Y con eso el éxito que ha tenido, ¿no?, que prácticamente ha empatado con Sumar. Voy recogiendo ideas para no abrir más melones, a ver si soy capaz de aportar algo a lo que ya se ha comentado. Empiezo por Idígoras, lo del 30%. Miguel Ángel, yo no sé cómo lo ves tú, pero yo en general vosotros, yo solo tengo 2 respuestas a eso. O que ese 30% permanece al margen de lo que sucede, entre otras cosas puede ser por el tramado, la trama que relatabas antes, o que no le importa lo que sucede. Que entonces hablaríamos ya de los muy cafeteros, de los muy militantes. Y a mí particularmente no sé cuál de las 2 opciones me preocupa más, pero solo encuentro una de esas 2 explicaciones a la roca esta del 30% de Pedro Sánchez. Luego, Julián, en una sociedad o en un sistema de partidos tan fragmentado como el que se está configurando, sacar 4 puntos de ventaja, que por otro lado, al menos a mí no me supusieron ninguna novedad hace ya prácticamente toda la campaña electoral, que salvo algunas encuestas, las que más aciertan, sabéis que aquí he comentado más de una vez la de Sigma 2, ya marcaban esta diferencia de 4 o 5 puntos de distancia entre Feijóo y Sánchez. Insisto, en este panorama tan fragmentado, a mí no me genera, digamos, bueno, pues no sé qué más se le podría haber pedido al Partido Popular en un momento en el que antes creo que eras tú mencionabas, en el que sí, el bipartidismo sale reforzado, pero hombre, no es el bipartidismo que conocimos, por ejemplo, yo cuando empecé a tener conciencia política a mediados de los 90, ¿no? Y lo de Alvise, bueno, pues no sé qué pensar a los 800.000 votantes que le han dado cuando han votado un partido que se llama Se acabó la fiesta, y lo primero que hace el candidato es irse de fiesta a ponerse como una cuba, según me han explicado, porque tuve amigos en esa discoteca, aunque no en la parte del privé del señor Alvise, en Capital, en Madrid. Luego, por lo visto, eso también ha trascendido a inicios de esta tarde, pero no sé qué pensarán los 800.000 jóvenes que probablemente esta mañana o no tenían trabajo o tenían un trabajo precario, que le han votado y que han visto que su candidato lo primero que ha hecho es irse a ponerse hasta las trancas con el señor, el nieto del rey, creo que es se me ha olvidado ahora el nombre. Froilán. El Froilán. A irse con Froilán de fiesta. O el pequeño Nicolás, o los dos, eso ya me perdí y demás. No sé qué pensarán, pero simplemente un dato, perdonad la distensión, pero simplemente un dato. En las encuestas que he leído,
Habéis visto que hoy no me he traído el iPad para que no me calumniéis. Venga, acaba. En las encuestas que he leído, el grueso de los votantes o de los que manifestaban que iban a votar a Alvise tenían la intención de cambiar de voto en las siguientes elecciones. Ya digo que esto está abierto. Yo escuchaba esta mañana a Grande Marlaska, me parece que ha resucitado, ¿no? No sabía si estaba este señor, porque había desaparecido durante buen tiempo, pero bueno, ha resucitado. Decir que, bueno, resultados que prácticamente ha sido un empate. En realidad ha sido casi un empate, ¿no? Hombre, vamos a ver, un empate tampoco, 4 puntos, tampoco es exactamente eso, ¿no? Pero sí que ha dicho una cosa en la que todos ellos están confiados, y yo creo que no es un análisis de ahora del PSOE, sino que es un análisis de hace bastante tiempo, al menos de las últimas elecciones, incluso anterior a las últimas elecciones municipales y autonómicas, es que el PSOE incluye que su coalición, que cuando ese Somos Más de Pedro Sánchez incluía a todos, menos el único que podía ganarle, que era Alberto Núñez Feijóo y el Partido Popular, y evidentemente Vox. Mientras todos esos sumen uno más, un 0,1% más que el Partido Popular, no hay problema, y por lo tanto tiene razón Grande Marlaska. Sí, se perderán elecciones, pero se va a seguir gobernando. Gobernando es un decir, porque también decía Marlaska, vamos a seguir gobernando. Hombre, pues es que estamos sin presupuesto y las 3 últimas leyes no se han atrevido a sacarlas. Está claro que estábamos en un periodo preelectoral, pero eso de gobernar también es un decir, pero no importa. Quizá estamos siguiendo la senda italiana, que pasaron años y años dedicándose más a cambiar gobierno que a hacer leyes, y por tanto estemos en esa dinámica. No lo sé. Alvise, vosotros sois muy jóvenes en general, pero seguramente los que no somos tan jóvenes, no sé si os acordáis que hubo un payaso, y lo de payaso es literal, no es broma, que era Coluche en las elecciones francesas, que estando un señor como Mitterrand, creo recordar que no era Pedro Sánchez, François Mitterrand, señor, lo de la grandeur también en los líderes se acaba importando, pues Coluche estuvo a punto de dar una sorpresa en unas elecciones presidenciales. Y no hacía nada, simplemente se reía de todo el aparato. Entonces, estos fenómenos salen. No sé si Alvise será igual o no. Un poco payasete sí que es, en sus expresiones. Un payasete faltón, un payasete grosero, pero un poco payasete sí que es. No lo sé, la trascendencia que tendrá Alvise. Yo me niego a meterlo dentro de la extrema derecha. Populismo 100%, pues un personaje inclasificable, porque dije, no sé dónde ubicarlo, porque como no dice nada y cómo va a solucionar las cosas, como no se va a meter a Pedro Sánchez en la cárcel no lo sé. Por lo tanto, para mí es un personaje inclasificable. ¿Por qué ese rocoso 30%? Es que estaba pensando en unas amigas, de los hijos de un amigo mío, muy amigo mío, todas ellas excelentes profesionales en sus sitios, pues economistas, abogadas, una ingeniera, ¿no? Entonces me sorprendió el otro día porque me contaba este amigo mío, que le preguntó a su hija, ¿qué piensan tus amigas de todo esto? ¿Qué piensan tus amigas de lo de Begoña Gómez, el posible conflicto de interés? Y dice, lo tiene muy claro, es puro fango. Y entonces, que personas a las que se les supone una cierta capacidad, es decir, que no son de las que se creen cualquier titular que se les da desde unos medios, ¿no? O sea, que debería hacer mucha gente, pero bueno, que no son de ese tenor, asumen la teoría del fango, que es una de las teorías más tramposas que yo he encontrado nunca, ¿no? Y frente a la que no tienes defensa. Bueno, entonces, ¿qué quieres que hagamos? ¿No lo contamos? Otra cosa, yo te voy a decir eso, otra cosa es que tú te lo creas, no te lo creas que es delito, que no es delito, que debe legislarse para que eso no ocurra o que sí, pero hombre, fango no. Hombre, a lo mejor no sé lo que dice Alvise, sí que será fango, pero que a Begoña Gómez le han pillado unos contratos o unos tratos con unas compañías del IBEX, eso no es fango. Que Koldo está implicado en una trama con 20 y pico detenidos, hombre, no es fango eso. Que no estamos con presupuestos, que no tenemos presupuestos, no es fango. Que se ha amnistiado considerando constitucional lo que 24 horas antes era absolutamente inconstitucional, simplemente porque esos 7 votos eso no es fango. Podemos estar a favor o en contra de la amnistía, pero eso no es fango. Pero estas personas intelectualmente brillantes habían asumido y defendían la teoría del fango.
Lo digo para explicar ese 30% que para mí es inexplicable. Es inexplicable con todos los elementos de carga que en estos momentos hay sobre el señor Pedro Sánchez. Por lo tanto, yo no sé si Feijóo es consciente, si espera ganar por aburrimiento, si dice, bueno, pues poquito a poquito, en este combate le pongo un ojo morado y de aquí a 30 combates a lo mejor consigo ya que me doble la rodilla, ¿no? Pero no sé si tiene tiempo para eso. Yo creo que Feijóo debería reflexionar porque una de sus estrategias en estas elecciones no ha funcionado. Yo he escuchado a Feijóo decir una y otra vez pedir que se concentrara el voto de la derecha y no se ha concentrado, como decía Julián. Por lo tanto, oiga, señor Alberto Núñez Feijóo, esa estrategia no funciona. Esa estrategia ya lleva 2 elecciones que no le están funcionando. No solamente eso, sino que en estas elecciones, como decía Julián, Vox ha crecido en votos. Por lo tanto, bueno, yo pienso que Alberto Núñez Feijóo tiene que reflexionar. Tiene unos buenos resultados en las europeas. Hay que ver también si mueve el tema de Europa. Ahora, ¿en qué sentido? Yo creo que Sánchez va a tener que dar muchas explicaciones en Europa. Y ahí el éxito del centro derecha, creo que el Partido Popular Europeo ha conseguido 7, 8 escaños más, o 8 escaños más. 8, pues algo tendrá que decir, ¿no? Pero, en definitiva, quería comentaros estas anécdotas, coincidir con vosotros. Me sorprende ese 30%, esa base. No sé si es por, como dice Miguel Ángel, por esa red que está generando Pedro Sánchez. España es un país bastante clientelar, pero Pedro Sánchez ahí es el campeón, es el campeón. No sé si es por eso, no sé si es por falta de credibilidad del proyecto de Alberto Núñez Feijóo, no sé si es por la fragmentación del espacio electoral en España, en el que todos los partidos nacionalistas tienen una cuota. No lo sé, no lo sé. No sé cuál de las razones es, pero sí sé que ahí tenemos un problema que provoca pues este empate y esta incertidumbre sobre si existe una alternativa de poder o no a Sánchez. Miguel Ángel, oye, que tampoco tengo que ir es muy cansado y tener que ir dando la palabra a uno, sí, entendiéndoseos a todos, por favor. Sí, no, brevedad, pero hay varias cuestiones. Una, cuando hablabas de Coluche, fíjate que me ha venido a la memoria, no sé por qué, lo de Chicholina. También. Yo creo que las elecciones estaba más Chicholina que Coluche, pero sí. Yo creo que recordando los que tenemos una edad, ¿no? Yo creo que las elecciones europeas son el escenario idóneo para que surjan fenómenos de este tipo, ¿no? Decimos, fíjate, Albizu ha conseguido 800.000 votos, claro, pero es que la circunscripción única favorece este tipo de cuestiones. El PNV, que es, como se suele decir, a veces haciendo una putada, una exageración, las elecciones en España son para ver quién gobierna con el PNV, ¿no? Bueno, el PNV nunca consigue, por lógica y por población, más de 400.000 votos, menos. Digo 400.000 tirando por arriba, ¿eh? Es decir, la mitad de lo que ha conseguido Albizu. ¿Qué ocurre? Que claro, cuando hay unas elecciones generales, unas elecciones generales en España con unas reglas diferentes, pues lógicamente los resultados son diferentes. Albizu ha conseguido un resultado excepcional, muy bueno, con 800.000 votos, que los conseguía UPyD y sin embargo no le servían absolutamente para nada en las elecciones generales, ¿no? Entonces nos dejamos un poco llevar por los resultados en nivel de escaños, pero yo creo que el fenómeno Albizu es un fenómeno que va a servir para él en una cuestión como las elecciones europeas. No creo que vaya a tener más recorrido a nivel nacional, porque incluso con 800.000 votos en España no haces nada en unas elecciones generales, ¿no? Dicho esto, el tema del 30% del Partido Socialista, yo sí creo, y al hilo de lo que decías, ¿no? De las hijas de los amigos estos que dicen, no, el fango, hombre, claro, si es que cuando tú tienes una maquinaria mediática, además que seguir las redes o seguir los informativos en las televisiones y demás, te das cuenta de cómo Pedro Sánchez está consiguiendo hacer política con unas reglas que Feijóo no digo que las desconozca, Feijóo no es capaz, ni siquiera otro partido diferente al Partido Socialista es capaz de utilizar las herramientas que utiliza el Partido Socialista, que utiliza Sánchez para mantenerse en el poder. Sánchez no utiliza toda su energía ni toda su estrategia en gobernar el país, en gestionar este país, la utiliza en seguir en el poder,
en seguir manteniendo el gobierno. Tiene un aparato mediático, tiene una maquinaria mediática desde medios públicos, medios subvencionados, etcétera, etcétera, que siguen a pies juntillas todos los mensajes que salen de Moncloa. El fango, como dices, ha acabado calando en mucha gente, pues porque lo están viendo constantemente. Y eso parece increíble, pero acaba calando. Y el Partido Popular se encuentra en ese sentido con una legión de medios enfrente a la que no puede hacer nada más que seguir con su discurso. ¿Cómo acabará todo esto? Pues yo no lo sé, pero creo sinceramente que el discurso del miedo a la ultraderecha, el discurso del miedo que vienen estos, el discurso de nosotros, el muro, el tal, a Sánchez se le va a ir acabando poco a poco. ¿Le va a dar tiempo a Feijóo? No lo sé. Pero desde luego creo que el muro de Sánchez se va desmoronando poco a poco, a pesar de que le ha puesto cemento armado, ¿eh? Más el muro de Berlín que otra cosa. Ha puesto cemento armado y, como dije yo en un artículo, y concertinas de alambre cortante en la parte de arriba. Y electrificadas. Pero yo creo que es un discurso que no va a poder seguir adelante durante mucho más tiempo, a pesar de toda la maquinaria que tiene a su favor. A mí, si me dejáis, no sé, Juan, si me dejas intervenir, yo creo, Miguel Ángel, que lo tiene agotado ya. Sí, y os cuento por qué, y es una interpretación meramente numérica. Las bolsas más abstencionistas son precisamente caladeros de votos del Partido Socialista. Es decir, que no es que solo tenga un 30% muy sólido, sino que encima ha ido gente que se ha quedado en casa, ¿no? Ahora bien, esta gente, ¿por qué se ha quedado en casa? Yo entiendo que por un divorcio intelectual con el proyecto que representa Pedro Sánchez. Quiero entender eso. Por tanto, y dando por amortizado también, Miguel Ángel, el discurso que le funcionó también justo hace un año, en el 23 de julio del año pasado, con el que viene la ultraderecha, que va a gobernar la ultraderecha. Bueno, hemos visto bastantes ayuntamientos y más de una y de dos comunidades autónomas importantes en las que está gobernando el Partido Popular y Vox. Hombre, y no parece que se esté cumpliendo los presagios catastrofistas que el propio Sánchez anunció en campaña electoral el 23J, ni que tampoco Pilar Alegría no se encargaba de recordar cada martes desde la sala de prensa de la Moncloa. Por tanto, me da la sensación de que ese discurso está amortizado, simplemente por interpretando los números, las cifras de la abstención. No, si Feijóo quiere ver también los datos de estas elecciones con optimismo, prácticamente yo creo que el PP ha ganado, salvo en 3 provincias, ha ganado en todas. El mapa que ve de resultados. Más, ha perdido, no ha ganado en las 3 vascas, no ha ganado en Navarra tampoco, me parece, ¿no? No ha ganado en las 4 catalanas ni en las Canarias. En todo lo demás ha ganado. Son 40 que ha ganado el Partido Popular, por 5 ha ganado el PSOE, por 3 en otros partidos. En otros sitios, que bueno, que eso quiera que no, también es un respaldo a la gestión que se está llevando a cabo en las distintas... A mí un elemento que me ya te di la palabra, Julián. A mí un elemento que me confunde, ¿no? Por ejemplo, yo miré ayer los resultados de Madrid, y en Madrid Ayuso, el Partido Popular en la Comunidad de Madrid ha estado por encima de la media. Sí, al 41%. Saca un 40, le saca 12 puntos al PSOE. El lenguaje. O sea, hola. Pero luego mira Andalucía, donde los resultados de Juanma Moreno han sido espectaculares. Por primera vez creo que ha ganado en todas las provincias y en todas las capitales de provincias andaluzas, ¿no? Dentro de las 2 almas del Partido Popular, ¿qué hace? Se debe preguntar Feijóo, porque seguro que perdona, Julián, le cuesta esto de saber si sube o si baja, y a Feijóo se le nota más que a otros. ¿Qué hace? ¿No? ¿Me acerco más por aquí o acerco más por allá? No, pero yo creo que lo que haría cualquier buen líder de gestión casi empresarial, apoyar a los 2 líderes o a los 3 líderes, sí, y que cada uno vaya mejor a lo suyo, ¿no? Venga, Julián, por alusiones. Mira, vamos a ver, es que la de Madrid es una victoria que deprime. Es decir, en cierta medida tiene que deprimir. O sea, porque es que ha arrasado Ayuso en Madrid. Arrasado. Entonces le está diciendo, mira, el camino es este. El camino es este. Y en cierta medida Juanma Moreno está diciendo, mira, el camino es este. Lo dice con hechos, ¿no? La política, por eso me reía cuando hablaba Juan, porque es que yo también lo veo un poco así, ¿no? La política es algo más que mensajes, pero los mensajes son importantes en política. Y este porcentaje de voto, el 30%, yo creo que si lo que rompe y lo que demuestra es que ese mensaje de Feijóo de que es un clamor que Sánchez se vaya en España, no está.
no es un clamor. ¿Por qué no? Porque hay más de 5 millones de personas que dicen que no, pese a la abstención. O sea, esa abstención intelectual en el PSOE, que también puede ser abstención de pereza, ¿eh? Yo también la encuentro, y las europeas siempre está todo más lejos, todo, bueno, todo un poco se une, ¿no? Pero aún así, ahí aguanta, ¿no? Entonces, ese mensaje yo creo que tiene que cambiar, porque no va a llegar, aunque sí que la suma, claro, si lo medimos en diputados, sí que suma, ¿eh? Es decir, si lo medimos en eurodiputados, sí que suma más que la izquierda, es decir, pero necesita el vice, claro. Necesita a Vox y necesita al vice. Y con eso hace 31 frente a 28. Lo de Vox tiene que interiorizarlo, como yo creo que Europa, Italia está interiorizando a Meloni. Es decir, que por razones X, existe una parte del electorado que está más harto, es decir, o que exige medidas más radicales y que no se fía sin llegar a los extremos de Alvise, ni llegar a los otros extremos, evidentemente. Yo creo que Alvise ya veremos. Al final, ¿qué es eso? Deben haber sido 800.000 votos, pero es verdad, probablemente es gente que no habría ido a votar, seguramente, porque pasarían de la política, pero han visto una forma de golpear en el hígado a los políticos. Pero ya veremos, no lo sé. Es decir, lo que sí que creo es que esa parte del electorado en España, en estas elecciones europeas, ha crecido. También creció, o también se mantuvo. Todo el mundo le auguraba un bofetón a Vox en las últimas elecciones y no fue así. Esa parte del electorado existe. Por lo tanto, la táctica de decir, oiga, concentremos el voto, denme el voto útil, en una sociedad polarizada no funciona. Otra cosa es que tú digas, no diga, y yo soy decir a Feijóo, yo soy así, soy un gallego irónico, moderado, y no me van a sacar de aquí. Bueno, pero a lo mejor la oposición necesita otro tipo de líder. No lo sé. Yo no lo sé. Pero los resultados indican que aquellas formaciones políticas que han sabido representar mejor el enfado de sus votantes han mejorado los resultados, en general. Los resultados de Mazón, que tiene un tono absolutamente moderado en la Comunidad Valenciana, pese a gobernar con Vox, han sido muy planos. Ha ganado, evidentemente, en la ola, pero no ha tenido un resultado espectacular. No lo sé, realmente desde aquí es muy fácil, torear desde la barrera siempre, a mí por lo menos se me ha dado de maravilla, soy el campeón de los campeones, pero tiene un problema, Feijóo, porque es que ya no le quedan más plazos. O sea, las próximas elecciones generales no tiene que ganarlas, tiene que gobernar, si no, su periplo como líder de la oposición habrá acabado, creo. Sí, habrá acabado. Y por lo tanto, le quedan, con suerte, en este sentido, 2 años. El tema de Sánchez. 3, Juan. Que se lo no, perdón, 2-3, sí. Bueno. Más 3 que 2, sí. 3 años. Es que no sé por qué, yo creo que no acabaremos la legislatura. Porque se está haciendo pero no por él, No por él. Ahora analizaremos los satélites, no por él. El tema de Sánchez, ya sé que Sánchez no entra en este tipo de reflexiones y por lo tanto es una estupidez por mi parte, ¿no? Meterme y tal. Sánchez es otra cosa. Sánchez lo que quiere es gobernar y además lo ha dicho, ¿no? Y además hoy me ha llamado la atención. Por mucho menos que eso, echaron a Xavi del Barcelona la última vez. Ha llamado la atención cuando le ha explicado, oiga, que resistir también es vencer, o sea, ya sé que usted ha escrito manual de resiliencia, ¿no? Usted no puede salir como líder político a resistir, bueno, por el amor de Dios, ¿no? Me agarró a lo que dijo Felipe González en algún programa de televisión, ¿no? En algún momento el Partido Socialista volverá a aspirar a ganar elecciones, no a quedar de segundo. Sí, él no, pero yo creo que ha sido sincero Sánchez, él no. O sea, él aspira a resistir porque resistiendo está en la Moncloa. Entonces, es tan fácil como eso. ¿Cuánto tiempo aguantar? A ver, yo creo que ahora se abre una época difícil. Y ahí quiero conocer vuestra opinión para Sánchez. Porque yo creo que contra todo lo que han dicho, el tema de Cataluña no está resuelto. Yo no sé si los resultados de Esquerra Republicana y Junts anoche y en las generales, yo creo que no les van a empujar mucho hacia el entendimiento con Pedro Sánchez. Yo creo que los casos judiciales se le están complicando. Acabarán en nada o no, lo ignoro.
pero la Fiscalía Europea husmeando el expediente judicial, la imputación o la investigación sobre Begoña Gómez, el caso Koldo que no ha acabado, etcétera, etcétera, es complicado. El desastre de Sumar, pues no sé lo que hará, es curioso, es decir, les gusta el poder más que un niño merengue, sobre todo a la izquierda. Sumar dimitiendo como presidenta o como coordinadora de Sumar, pero no como vicepresidenta, pues me lleva a pensar, lo comentaba antes con Miguel Ángel Idígoras, pero esta señora del Consejo de Ministros defenderá Sumar, defenderá sus posiciones, defenderá las de Pedro Sánchez. Yo en estos momentos no lo sé, porque se ha desligado de todos sus cargos en Sumar. Y si no va a defender las posiciones de Sumar o sí, ¿hasta qué punto va a ser una piedra en el zapato? ¿Va a hacer que Pedro Sánchez la destituya? No veo a Yolanda Díaz forzando una situación así. No lo sé. La situación del PNV, que está sobre el alambre, que ya estuvo en las últimas elecciones vascas, pero en estas elecciones europeas había momentos en que tampoco salía su eurodiputado, y más teniendo en cuenta que España está incumpliendo una de las recomendaciones de la Unión Europea, que es levantar y poner un límite para evitar esa tremenda fragmentación de partidos, ¿no? Por lo que se debe y las necesidades que tienen los partidos nacionalistas. Por lo tanto, yo creo que esta legislatura ha empezado y se va a complicar mucho. Me da la sensación que, como decíamos antes, esta es una legislatura, una coalición que lo que les une es que no encontrarán un líder más fácil ni más chupado que Pedro Sánchez para negociar, y eso une mucho, de verdad, eso une una barbaridad. Pero bueno, vamos a ver hasta dónde puede resistir, ¿eh? Hoy el Consejo General del Poder Judicial, por unanimidad, ya ha criticado las invectivas de Sánchez contra los jueces. No lo sé. ¿Cuál es vuestra opinión, compañeros? Venga, Miguel Ángel, toca a ti. Sí, es verdad que la situación para Pedro Sánchez se complica, tiene muchos frentes abiertos, ¿no? Pero yo creo que ha demostrado ser un auténtico artista lidiando con todos los problemas políticos, ¿no? Por ejemplo, la salida de Yolanda Díaz de Sumar, o de la Coordinación General de Sumar, pues la gestionará como mejor le venga, y posiblemente hasta sea positivo para Sánchez. El desmembramiento de todo el espectro que está a la izquierda del Partido Socialista les viene bien, porque cada vez se acerca más, él asume ese discurso, y Yolanda Díaz ya lo dijimos en su día, ¿no? Yo creo que iba de victoria en victoria hasta la derrota final. La derrota final es lo que le ha tocado en este momento, ¿no? Pero Sánchez, yo creo, sinceramente, por resumirlo, va a ser capaz de lidiar cualquier situación política, por muy complicada que sea, entre otras cosas porque efectivamente él es un chollo para los demás. El problema puede surgir, yo creo, a través de una sentencia judicial, a través de que se acabe demostrando que su señora ha cometido un delito, o algo parecido a un delito, o algo parecido a una situación insostenible desde un gobierno. Creo que esa puede ser el gran problema para Sánchez. Y si no, algo que acelere, que él entienda que es el momento, porque si convoca elecciones generales va a ser porque él entiende que es el mejor momento para él, no para España. Y que sus socios no sumen uno más que la derecha. Esa es la única posibilidad. Es que es muy sencillo, es muy obvio esto, pero no creo que vaya a haber ningún desencadenante salvo una sentencia judicial que le ponga contra la pared y ahí le fuerce a unas elecciones generales y que la derecha consiga un voto más. Si no, veo francamente difícil que ninguna otra razón descabalgue a Sánchez, lo saque de la moco. Julián. Sí. Bueno, yo creo que Sánchez hace tiempo que pasó del manual de resistencia, que era así el título, al manual de supervivencia. Y ahí está, ¿no? Y ahí sigue, ¿no? Sobreviviendo. Pero yo, sin embargo, creo que va a ser una cuestión de aritmética, que él se mantenga, es una aritmética de escaños, pero vendrá sobrevenida por Cataluña, probablemente, o por el ocaso de Sumar. Si se produce finalmente, porque esta maniobra de Yolanda Díaz, bueno, puede ser una maniobra de repliego para ver cómo tal. Aquí yo creo que Izquierda Unida le ha pasado a cuchillo el no estar representada, ¿no? Yolanda Díaz no ha sacado ni diputados, o sea, ha sacado menos diputados en Galicia, que es su tierra, la mitad que Vox. Para que os hagáis una idea. Y aquí Vox no es nada.
no es nada Vox. Entonces, es que no es profeta en su tierra, nunca lo fue y esta vez mucho menos. Yo no, el problema puede venir por Cataluña, y por lo que pase con Junts y por lo que pase con Esquerra y por la viabilidad de un gobierno en minoría del PSC, si es realmente viable o no, y la réplica que pueda haber en Madrid. Y por Yolanda, que al final son escaños en el Congreso, es una suma también, ¿no? Pero no por las sentencias judiciales, porque yo, sin embargo, creo que a pesar de que este país tiene que empezar a regular las funciones de la mujer del César, como en su momento cuando llegó Leticia, hubo que ubicar un poco el papel de Leticia. Yo creo que hay que regular las funciones de la mujer del César para que lo sea, para que no lo sea y no lo parezca. Pero yo soy de los que pienso que no existiría el caso Begoña Gómez, y esta es una pregunta que lanzo también, si no hubiera habido antes un caso novio de Isabel Díaz Ayuso. Yo creo que hay un PP en la epidermis y un PP más profundo que sabe jugar de otra manera. Y yo creo que cometiendo errores Sánchez, porque un error son las funciones de su mujer, funciones ejecutivas dentro de un máster sin titulaciones y tal, bueno, todo este embrollo. Errores también es atacar por escrito al Poder Judicial, porque eso siendo un error clarísimo. Pero vamos a ver si hay imputación final o no. Porque en el caso de Isabel Díaz Ayuso hay delitos reconocidos, ¿no? Delitos asumidos, ¿no? Y aquí yo creo que el recorrido va a ser distinto. Y no hubiera habido uno sin otro. Para mí es política. Para mí es política a cañonazos, pero política. Venga, Alejandro Ismael. Veremos a ver si Yolanda Díaz no acaba en el grupo mixto con Ábalos y con Ione Belarra, que yo no lo descarto, porque al final ¿qué ocurre? Es que es una situación inédita, que la persona que ha llevado al fracaso, bueno, también podría montar una cátedra con Begoña Gómez, impartir un máster como hundir una formación política en un año, porque es que pocos políticos pueden presumir de eso, de perder 4 elecciones en menos de un año y en 12 meses que hace que puso en marcha esta formación política, pues prácticamente finiquitarla, porque, bueno, los votos que ha sacado es que casi no llegan ni al 5%, o sea, que es que eso es casi extraparlamentario si hablamos de una elecciones generales. Lo mismo que le pasa a Podemos, que presume mucho de lo que ha hecho, vale, muy bonito, pero tiene un 3% de los votos a nivel nacional, que con eso en unas elecciones generales no vas ni a ninguna parte. Entonces digo que podría darse esa situación, porque es que yo no concibo que la persona que ha generado este caos en Sumar, que se ha cargado prácticamente a la formación con tantos partidos, siga como vicepresidenta del gobierno y dirigiendo los destinos, cuando va a ver si se elige un nuevo equipo. Y dirá, oye, esta persona es la imagen del fracaso, es la imagen de la destrucción de nuestro partido, no puede estar ahí como vicepresidenta dirigiendo todavía en la sombra. Entonces creo que ahí Izquierda Unida jugará un papel fundamental, más Madrid, que está también bastante enfadada con lo que ha pasado en esto, forzarán a que Yolanda Díaz... Si hay que dar lecciones de cómo perder lecciones de cómo perder elecciones, Íñigo Errejón puede ayudarla mucho. También. Y la ministra de Sanidad también. Aquí tiene... Íñigo Errejón puede echar una mano ahí. Lo digo porque ha sido el primero de los primeros que ha salido, no él directamente, creo recordar, sino su secretario de organización. Pero hombre... Pasa que entiendo que están dolidos. Perdón, Alejandro. Que ha hecho un buen equipo. Entonces, ¿qué ocurre con Sánchez y su futuro? Que claro, como decía bien Miguel Ángel, es muy resistente y sabe salir de esas situaciones, pero yo creo que esta vez tiene ya demasiados frentes abiertos y muchos frentes que no controla tampoco, ¿no? Porque como apuntaba Julián, el catalán va a ser fundamental. Lo que haga Puigdemont a partir de ahora... Yo creo que va a estar ahí la clave, sobre todo porque estos juegan su batalla, y su batalla no tiene nada que ver con los problemas de España. Estos juegan su batalla aquí, mirándose de reojo quién va a tener la hegemonía, cómo no se pierde el poder en Cataluña, etcétera, etcétera. El castigo al que ha demostrado Puigdemont que está dispuesto a someter a Sánchez puede hacer que esa aritmética de la que hablaba Julián falle más de una vez. O sea, digamos, puede ser que fuera porque estuviéramos en un periodo preelectoral. Puede ser, no lo sé. Pero digamos 3 leyes que no han podido salir. Una por Junts, me parece, si no recuerdo mal, el tema de los presupuestos. Otra, no sé si era solo Junts,
política exterior, no sé si el nuevo Sumar va a ser mucho más favorable a la política que tiene que seguir el Estado español. Otra, el tema de la prostitución por sus propios socios de Sumar. Y yo creo que le van a someter a una ducha fría, que no es que Sánchez no la aguante, que aguanta una ducha fría y una ducha de gas, si es necesario. Pero sí el cuerpo electoral de Sánchez, sus principales dirigentes, para decir, bueno, tú ya has sido presidente del gobierno, pero los demás es que nos jugamos nuestra carrera política, ¿eh? Si se da esta situación, estoy especulando, pero digo, como decíais, yo creo que el factor desestabilizador ciertamente va a ser el papel que quieran jugar Junts y Esquerra Republicana, que están en una situación muy depauperada, con un independentismo, cuerpo electoral independentista, absteniéndose. Es que creo que se han abstenido 1 millón de votos en estas elecciones europeas, de independentistas. Su tarea va a ser cómo recuperar eso, porque sin eso no son nada. Sin eso no son nada. Sumar, oye, Urtasun, el descolonizador, los otros pueden encontrar cobijo en el PSOE. Y siempre será, bueno, no está escrito que no tengan por qué seguir la senda de los italianos o la senda de los franceses, pero creo que hoy por hoy puede ser un gran partido. Cada vez lo tiene más complicado. Pero Junts y Esquerra Republicana, si el independentismo se desmoviliza, si se va, ya no nos queda nada, porque Junts no es la vieja Convergència i Unió. Eso desapareció y en 3 años no se recupera eso. Entonces, yo creo que ahí ese es un factor incontrolable y que son los 7 escaños que necesita para aprobar leyes. Es que tendrá que aprobar los presupuestos, es que tendrá que aprobar... Yo no veo a Junts votando a favor de la política de reconocimiento del Estado palestino, por ejemplo. Ni siquiera a Esquerra Republicana. El otro día vi que Pilar Rahola se estaba convirtiendo en la portavoz de Milei por... Bueno, es que eso es solo de aquí, Es que hay leyes sociales y de gobierno progresista que dicen los socialistas que Junts no va a pasar por ahí. No sé si el PNV, que deberá también empezar a marcar perfil propio respecto al gobierno de PSOE respaldado por Bildu. Tengo la impresión, que eso está ya. Ahora ya han pasado las elecciones. Eso va a estar suelto, creo, no sé, Miguel Ángel le conoce más. No, Julián, vosotros. No sé, bueno, yo rápidamente, porque creo que me salto un turno aquí de palabra. A ver, ¿qué pasaría si ya no es presidente de la Generalitat? Si Sánchez cede. Si pierde la presidencia de la Generalitat el independentismo. No, si se la da Puigdemont. Se la acaba dando. ¿Qué pasaría? Porque Sánchez es capaz de haber... Bueno, es capaz, todos sabemos de lo que es capaz. Las necesidades del equilibrio del gobierno en el país, etcétera, han decidido qué tal y ya se la envaina. Hablando claro y acaba cediendo a la Generalitat. ¿Qué pasaría? Yo no lo sé, te confieso que no lo sé. Pero ¿qué creo que podría pasar? 2 cosas, o 3 cosas. Una profunda desmoralización en una parte del PSC. Bueno, pero cuando eres rico te comes la desmoralización. Cuando vas a ser pobre dices, oye, que el siguiente soy yo a las próximas elecciones municipales. 2, ¿qué pasaría? ¿Y eso satisfaría las ansias de Puigdemont y de Esquerra Republicana? Probablemente sí, muchas cosas sí. Véate, ya te apruebo los presupuestos, hombre, no te preocupes. A cambio de que me des no sé cuántas cosas. No lo sé. Para terminar la legislatura, porque incluso el PNV tiene que marcar perfil, acabo con esto, pero pues el PNV marcará perfil, me dices, ¿cuánto les queda? Quedan todavía 3 años, son las elecciones generales. O sea, todavía es que es muy largo. Aunque en política 3 años es muchísimo. Más de que pasa, pero no va a haber tensión. Yo no creo que haya tensiones, porque salvo que alguien en Junts o donde sea acabe convenciendo a los demás de que volver a un gobierno del PP sería mejor que seguir con Sánchez. Eso es algo que igual podría hacer cambiar ahora, dar un golpe de timón al barco y que se fuera hacia otro lado. Pero eso sí que lo desconozco por completo. Pero si no, es volver a la idea. Es un chollo. Sánchez es un chollo y de momento todos van a seguir ahí con él. Fíjate que hasta hace poco hemos seguido barajando la posibilidad de forzar una repetición electoral.
Es que a veces no todo el mundo es tan racional siempre, aunque está claro. Es decir, oye, porque lo que no pueden hacer es perder su base electoral. Muchas veces han estado tentados de decir, es que contra el PP vivimos mejor que a favor de Sánchez. Porque sí, yo no tendré el chollo que tengo con Sánchez, pero tengo aquí a 3 millones de votos movilizados, quejándome continuamente de cómo España nos roba, cómo el PP va a luchar contra el catalán en la Unión Europea. Los tengo. O sea, mi corralito lo tengo cubierto. Pero pactando salvando a Sánchez, ¿qué hemos conseguido? Algunos piensan que perder por el camino 1 millón de votos. Algunos piensan eso. Yo tampoco lo tengo claro. Tengo claras pocas cosas y tampoco me he estudiado, como seguro que habrá gabinetes que se dedicarán a estudiar esta foto. Venga, Julián, y acabamos y Sí. ponemos... Sí, el de la base electoral precisamente es el problema que tiene Esquerra para apoyar un gobierno de illa minoría. Es decir, porque aquí se trata de facilitar la investidura, de decir, oye, yo te apoyo y luego ya veremos, y a correr, te hago presidente. Pero es que ¿cómo vende eso internamente? ¿No? Yo creo que ese es el gran problema que tiene Esquerra, por ejemplo. Y luego con respecto a la pregunta que hacía, y digo, yo creo que, vamos a ver, yo creo que si Pedro Sánchez sacrifica a Illa, garantiza la legislatura. Pero sería terrible, sería algo terrible. Yo creo que sería algo terrible. Es decir, es verdad que se le acusa de ambicioso. Yo creo que cualquier político que haya presidente del gobierno tiene su cuota de ambición, va bien de ambición. O sea, cualquiera que llegue. El presidente de gobierno, presidente de comunidad, no sé, de patio de comunidad de vecinos, pero a partir de ahí yo creo que siempre hay una cuota de ambición, ¿no? Pero en este caso yo creo que sería muy, muy difícil de digerir ese sacrificio de ella después de lo que han dicho, después de todo lo que se ha recorrido hasta ahora. Esa sería casi un paso atrás, ¿no? Dentro de esa normalización que, bueno, que ahora, oye, a trompicones y con medidas súper polémicas, como puede ser el tema de la amnistía, y todavía no resuelta, porque todavía esto no está resuelto, porque está ahí coleando, tal. Yo creo que sí que sería una marcha atrás que el propio PSOE ya y el PSC no lo podrían entender, ¿no? Entonces, por eso es tan complicado todo, ¿no? Por eso creo que va a ser muy complicado. Puede sobrevivir con presupuestos prorrogados otra vez, o sea, y puede legislar poco, ¿no? Y puede legislar poco, ¿sí? Para tentar un poco, para tratar, pero esto está ahí, tiene que resolverse, y hay unos límites, además de temporales, los tiene que construirse una mesa, una mesa del Parlamento y a ver, y evitar la repetición electoral si se puede, ¿no? Que yo creo que se debería poder con este resultado. Pero... Alejandro y Ismael, para acabar, venga. Vale. No, que aunque al final Sánchez sea capaz de lidiar todos estos problemas y seguir adelante con la legislatura, pase lo que pase en Cataluña, problema judicial será que siga adelante, sí va a tener después un problema fundamental a la hora de mantener el Frankenstein funcionando, porque estamos viendo que se están desangrando en votos todos sus socios. Es que lo de Sumar ya es una cuesta abajo irreparable. El independentismo pasa igual, el PNV está en la misma situación, Bildu se salva un poco, pero todos los que están apoyando o sosteniendo esta coalición, al final están pagando con creces este apoyo, y conforme siga avanzando la legislatura, más se van a ir resintiéndose de ello. Ya se ha visto en estas mismas elecciones como el independentismo ha caído todavía mucho más que cayó en las elecciones catalanas, y esto parece que imparable. Entonces, al final, yo creo que ahí es una ventana de oportunidad que se le abre a Feijóo también, que va a ser difícil, a pesar de que él resista con ese 30%, el contar con la masa de apoyo, con la masa de votantes que ha sostenido hasta ahora a sus socios de coalición. Venga, Ismael, para acabar. Pues hablando de Cataluña, Josep Rull ya es presidente del Parlamento, la mesa se ha constituido desobedeciendo al Constitucional, es decir, volvemos a la casilla de salida. Simplemente una net, ya que hablábamos antes de lo que es fango y lo que no, bueno, pues pero, algo que no es fango. Estamos conviviendo mucho mejor, no te engañes, ¿eh? Sí, probablemente. Y luego, mientras os escuchaba sobre presupuestos sí, presupuestos no, qué leyes puede aprobar, qué leyes no puede aprobar, que no sé qué, que no sé cuánto, a pesar de que yo no sé, por ejemplo, no veo los incentivos que pueda tener el PNV
para apoyar unos próximos presupuestos generales del Estado. No sé verlos ahora, como tampoco sé ver qué incentivos podría tener Junts para apoyarlos también. Pero sí tengo claro que, al menos, tengo clara la diferencia entre dos verbos básicos, ¿no? Uno es si puede y el otro es si debe. ¿Puede Sánchez gobernar sin aprobar una sola ley? ¿Puede estar 3 años? Sí puede. Otra cosa, ¿debe hacerlo? No, no debe hacerlo. Deberíamos tener los presupuestos generales del Estado cada año, debería legislarse que para algo, bueno, pues están las cámaras y luego está el Ejecutivo para tal, ¿no? Pero no lo va a hacer, o sea, puede estar ahí. Luego, no tengo, como decimos muchas veces en finanzas.com, no tenemos la bolita mágica, pero sí os puedo, la bola de cristal, ¿no? Pero sí os puedo contar el escenario que a mí no me sorprendería. A mí no me sorprenderá que la legislatura se agote, y tampoco me sorprenderá un Pedro Sánchez mucho más incisivo en su estrategia actual, por ejemplo, de toma de las instituciones. Ni en una que arrecie el discurso sobre los medios, los panfletos, los pseudo, ya no sé ni cómo, ya no recuerdo qué adjetivos utiliza, pero bueno, los pseudomedios, efectivamente, ¿no? Pero entonces es un sustantivo. Ese escenario de un Sánchez más, si me permitís, más acentuado en su estrategia que hemos visto hasta la fecha, y que se agote la legislatura, al menos a mí, no me sorprendería. Está saliendo ahora que el Consejo de la Eléctrica Emiratí TAQA se ha retirado de las negociaciones para lanzar una OPA sobre Naturgy. Bueno, pues si estuviera gobernando el gobierno español, esto sería un problema. Esto sería un problema grave. Y luego, nada, para despedir ya, que estamos fuera del tiempo que yo me había propuesto, hay que decir algo sobre Tezanos, ¿no? Ya lo ha dicho Idígoras al inicio, ¿no? Sí. Hay que leer su artículo mañana, no hay más. Pues, entonces no digo más. Mañana leemos el artículo de Miguel Ángel Idígoras, que hay que buscar el clic como sea, y los lectores y los usuarios únicos. Yo lo que me hago es una pregunta. Ni una horquilla. Me ha enviado un amigo que se dedica a esto, que tiene una empresa de estas de encuestas, Instituto DIM. Me ha enviado una lista con todos los que las encuestas, que es la peor, las que se ha desviado, pero más. Es como Yolanda Díaz, pero en encuesta. Hay que subirle el sueldo a Tezanos y aumentar. Recordaros que publicaba no sé quién, cuando empezó Sánchez, el presupuesto del CIS era de 8 millones, ya es de 16. Y no es suficiente. A tenor de los pronósticos que ir a los 22. No es suficiente. Hay que aumentar. De 8 a 16 millones. Entiendo que son estimaciones equivocadas, no malintencionadas, porque si no podríamos estar hablando de cosas más graves. No lo sé. Yo si me permites una pregunta, Juan, no sé qué habrá escrito Miguel Ángel, porque no tengo trato de favor aquí. No, a mañana leen Economía. Porque también soy de los que hace clic, pero somos todos periodistas en esta mesa. He escuchado esta mañana a muchos directores de medios quejándose de Tezanos. Y yo siempre, hace tiempo que me hago esta pregunta, y los medios, ¿por qué recogemos el CIS? Si sabemos que no es una fuente fiable. Ya es otro elemento más. Hombre, yo cuando era periodista, cuando escribía noticias, a las fuentes que me tomaban el pelo, no las volvía a utilizar, no las volvía a llamar. Entonces, ¿por qué los periodistas recogemos el CIS? Yo te lo respondo. Por las mismas razones que vamos a cada vez más conferencias de prensa en las que nos admiten preguntas. Bueno, pues otra gran pregunta. Exactamente, como por ejemplo la de hoy de Yolanda Díaz anunciando su dimisión como coordinadora de Sumar. 15 segundos si alguien quiere algo, ¿no? Una Coca-Cola. No, me va a hacer spoiler a mí mismo sobre el artículo de mañana. No, pero yo lo que quiero decir es la gran paradoja de que el gobierno defiende a Tezanos, ¿no? Porque salieron diciendo, ahora lo digo, ¿no?, sin que les entrara la risa, que era el instituto que no fallaba nunca, o que prácticamente más acertaba de todos los que publicaban encuestas y sondeos y demás, ¿no? Pero luego fijaros que no se fían de él, nunca se fían de él, porque sale la vicepresidenta tercera, la candidata, diciendo que hemos superado la debacle a la que nos pronosticaban todos los sondeos. Y dices, oiga, no señora, si su CIS
querido y financiado por todos, les daba a ustedes ganador. Entonces, yo digo una frase que creo que para mí es la clave del artículo, es que la relación del gobierno con el FIS es la manipulación más burda y a la vez más sofisticada que posiblemente ha llevado a cabo un gobierno con dinero público en los últimos años. Claro, ahí. Y explico por qué. No expliques, Miguel Ángel, no que lo leas. Explico el artículo. Vale. Hay que leerlo mañana en Economía Digital. Julián, ¿algo o no? Bueno, vamos a ver. Yo lo que creo es que la elección de los sondeos es siempre la misma, pero hay que pensar en que se hacen gran parte de los sondeos para condicionar el voto. Y lo que pasa es que el CIS condiciona más, pero todos los sondeos están condicionando el voto realmente. Lo que no entiendo yo es esto de que los trackings se oculten en la última semana ya, o sea, vamos a intentar ya, o sea, sacarnos la careta a todos, es decir, porque todos sabemos cómo va y si lo hacemos, porque legislar de esa manera yo creo que es una norma un poco obsoleta. Pero yo no entiendo en este sentido, y anoche estaba perplejo siguiendo los resultados electorales, no resultados electorales, aquí obligados a comentar una encuesta, sin más, 3 horas, eso sí, hay que aguantar los comentaristas y los analistas 3 horas comentando algo que no sabe si es verdad o si es mentira, pero ahí dándole al pico, 3 horas, cuando ya había pasado el anuncio de Macron de que había escuchado el mensaje del pueblo francés que disolvía la Asamblea Nacional. Y aquí no sabíamos ni el resultado de Alcorcón, no lo podíamos saber. Cuando en Austria se sabía que había vencido la extrema derecha, cuando había dimitido el primer ministro belga, cuando se sabía que la Alianza por Alemania ya era la segunda fuerza en Alemania ante un desastre de Scholz. Y aquí, hasta las 11, absolutamente a dieta. Bueno, ahí Juan, los resultados como tal tampoco se publicaron hasta las 11. Lo que pasa es que la diferencia es que Macron ya disolvió la Asamblea Nacional a las 5 de la tarde, porque evidentemente ya tenía los anticipos de las propias encuestas. Pero que eso de las 11 de la noche... Claro. Macron no se movió con sondeo. No. Pero se movía ya con datos de urnas. Por lo tanto, pero que quiero decir que públicamente se hicieron en todos los países a las 11 de la noche. Pero hay que decir que vamos a dejarnos de tonterías de estas, vamos a dejarle poner las puertas al campo. Eso es cuando no se podían publicar sondeos y había el periódico de Cataluña en Andorra sacaba lo de los resultados de la frutería, ¿os acordabais? Sí, bueno, y sigue haciendo. Que era un sorteo, las naranjas tanto, las peras no sé cuánto. Pero es que estuvimos 3 horas malgastadas. Bueno, eso es porque estarías viendo televisiones y radio comentando algo que era una entelequia, que después se reveló que no eran ciertas. Claro. Pero bueno, quiero decir que ayer el grueso de los programas informativos empezaron a las 11. Quiero decir que yo sepa, uno de 3 horas estarías viendo televisión española. No, perdona, la sexta estaba 3 horas. Yo estuve en un programa ayer de la TVG desde las 8 hasta las 12:30. Claro. Y hasta las 11 estuve hablando de geopolítica. Hablando del papel de Europa en el mundo. O sea, quiero decir, sí es verdad eso. Entonces, y además pecamos de ingenuos, porque hubo un momento que dice, joder, Macron ya, fíjate, con las encuestas ya el tío disuelve la asamblea y convoca. Hombre, no, eso tenía ya atrás. Aquí, sí, eso claro, se lo sabía perfectamente. Y aquí se tenía que saber también. Onda Cero estuvo desde las 8 hasta las 12 y pico. Bueno, si tenéis mono de elecciones, el 4 de julio tenemos las británicas. Maravillosas. El 4 de julio. Sí, maravillosas. Me pareció, Alejandro vio el debate de los debates y yo vi el de la BBC de la semana pasada, Miguel Ángel. Para los laboristas, está Sánchez a ver si poniendo una vela, a ver si consigue un compi, aunque no sea europeo ya. Oye, un apunte nada más. Hemos estado todo el programa hablando de las elecciones europeas y no hemos citado ni una sola vez a ninguno de los candidatos de los principales partidos que se presentaban a estas elecciones. Eso también es de récord, pero el mérito no lo tenemos nosotros, lo tienen ellos, yo creo. Yo me he quedado con el de Marine Le Pen. Los españoles, digo hablo de los españoles. Sí, Teresa Rivera, Dolors Montserrat, no han pasado, no han desfilado por aquí. Pero tú conoces. Yo anoche no sabía quién era la candidata, sí, una Estrella me parece que se llama, de Sumar, ¿no? Galán, sí. Sí, Galán, sí, es verdad, Estrella Galán. Bueno, Irene Montero, ¿no? No hemos hablado de ella. Irene Montero sí me la sabía. Hoy he escuchado el nombre de la candidata del PNV, que ha salido gracias a los votos de Coalición Canaria. ¿Y no es hija de ninguno del PNV, sí? ¿No es hija de ninguno del PNV? Seguramente.
Claro. La España periférica. Eso, eso se hereda, hombre. ¿No? Sobre Coalición Canaria hay que estar contentos también. No, hoy había un tuit sobre el reciente fichaje de Iberdrola de la hija, ¿no? De Garazi Ortúzar, ¿no? Me parece. Sí, ¿no? sí, Garazi Ortúzar. Muy irónico también de Miguel Ángel. Bueno, oye, que vamos a acabar, que tengo una reunión a las 6:30 a la que ya llego evidentemente tarde. Por eso había puesto esto aquí. Gracias, Miguel Ángel Ígoras. Muchísimas gracias, Julián Rodríguez Moscoso, Alejandro Ramírez e Ismael García Villarejo. Muchísimas gracias, muy amables. Y que Dios reparta suerte, ¿no? Por lo que sea. Porque otra cosa... Se suele decir y hasta la próxima. No se me ocurre. Con la que toque algo, si reparte que toque algo. Venga, un abrazo a todos. Hasta luego. Hasta luego.